La caverna del emprendedor. La empresa que destapó el escándalo de GoWex, un escándalo que, si os acordáis, acabó con el CEO de GoWex en la cárcel, de la cual salió hace poco y con su empresa quebrada, ahora nos dice, de hecho antes de ayer, martes 9, nos dice que Grifols, una farmacéutica española que pertenece al IBEX 35, no vale nada, que vale cero. Gotham City es una empresa que vende corto participaciones para ganar dinero cuando las empresas caen y que es para muchos, incluido ellos mismos según cómo se definen, como un justiciero, por eso se llaman Gotham, unos justicieros que sacan a la luz los trapos sucios de las empresas y hacen al mercado más eficiente. Para otros es justo lo contrario, es el villano de DC que haría cualquier cosa para ganar dinero independientemente del daño que causen para ello. Ambas partes tienen razón, probablemente, pero la duda aquí es ¿de qué acusa Gotham City Research a Grifols? Aquí tenemos para ratito, Pablo. Aquí tenemos para un programa entero, que no va a ser el caso, pero nos saldría, ¿eh? Nos saldría. El tema da. El tema da. A ver, yo lo primero que a lo mejor creo que sería interesante definir y creo que lo podemos hacer entre los dos, Alberto, es Correcto. para entender de dónde parte el informe de Gotham City, qué significa ponerse en corto respecto a una compañía. Que no es ponerse en corto de ropa, sino ponerse en corto respecto a una compañía. ¿Qué supone? Supone que el inversor que apuesta en corto por una compañía apuesta a que esta compañía va a perder valor. Va a perder valor de cotización en bolsa, que las acciones de esa compañía van a perder valor. ¿Por qué? Y corrígeme si me equivoco en cualquier momento, Alberto. Porque si yo me pongo en corto, tengo un compromiso de venta de unas acciones y un compromiso de compra de unas acciones. Las he vendido primero, las compraré después, con lo cual lo que a mí me interesa es que en el momento que yo las voy a comprar valgan significativamente menos que en el primer momento en el que las he vendido, aunque parece que funciona al revés, porque todo se hace con compromisos. Correcto. A ver, en resumen, para que lo entendamos, Gotham City, antes de publicar su informe, vende en corto, que es lo que tú muy bien has comentado, le pido prestado a quien sea 50 millones de acciones en este caso, y voy al mercado y las vendo. Unas acciones que no son mías, entonces luego las tengo que recomprar. Si me cuesta menos recomprarlas, gano dinero. Si me cuesta más recomprarlas, pierdo dinero, ¿vale? Entonces ellos el día 8, es su modo de operar, al final su forma de hacer dinero es el día 8, anuncian que han comprado el 0,57% de Grifols, ¿vale? Y el día 9 publican un informe, creo que tiene casi 80 páginas, donde en la primera página aparece el meme de los dos Spidermans diciendo esta empresa es mía y el otro esta empresa es mía, ¿no? Correcto. Entonces, lo primero y más importante es Gotham City, independientemente de GoWex, que llevasen razón o independientemente de que en este caso lleva razón, hay que entender lo que es, y es alguien que tiene un interés de 50 millones. Es decir, si la empresa quiebra, si Grifols quiebra, ellos ganan 50 millones. Si Grifols va bien, ellos pueden perder mucho dinero. Si duplicase su valoración, cosa que no va a pasar por un informe negativo, pero si duplicase su valoración podrían perder pues 50 millones porque tendrían que recomprar por 100 millones lo que han vendido por 50. Entonces, esto es el marco más importante. El marco más importante es que esta empresa se dedica a este tipo de actividad. Que yo, por un lado, analicemos luego la parte más al detalle de lo que dicen de Grifols, pero por un lado hay gente que igual dice, pero entonces solo desean el mal a las empresas. Bueno,
Puedes considerarlo así, pero también es verdad que bien hecho y con buena fe crean un mercado mucho más eficiente, porque al final hay gente interesada en destapar las mentiras y los potenciales fraudes que existan en el mercado, ¿no? Entonces, eso es la forma en la que ellos lo ven, ¿vale? Luego otra cosa es que se pasen de la raya y eh, generen esa, gracias a su mala prensa o mala fe, creen crisis donde no las hubiera, ¿no? Entonces ahí hay una fina línea en la que yo creo que nos A tenemos que ver, mover. yo creo que lo primero que debemos eliminar de esta ecuación son las palabras bien y mal. ¿Lo hacen por bien, lo hacen por mal? No, lo hacen para ganar dinero. Cuando lo hicieron con GoWex, lo hicieron para ganar dinero. Evidentemente destaparon un escándalo y destaparon un fraude muy significativo, y eso es bueno, pero no lo hacen por un sentido del honor, el deber y la justicia. No lo hacen como lo hace Batman, que es un personaje que es mega millonario, que no tendría por qué ni salir de su casa y se juega la vida luchando contra el crimen, ¿no? O sea, este no es el caso. Con lo cual yo creo que los juicios morales yo los aparcaría desde un primer momento. Estoy de acuerdo. Yo me centraría, simplemente yo me centraría en qué es lo que dicen, qué es Claro. lo que le piden, o sea, lo que dicen que está mal hecho dentro de Grifols Mm. y eh, cuál han sido las consecuencias, ¿vale? Porque la gente lo entienda. Saltó ayer, martes, día 9, la noticia y este informe, ¿ok? La empresa llegó a caer el 40%, es decir, habría ganado Gotham si hubiese vendido en ese momento, que no sabemos, hoy si hubiese comprado y cerrado su posición en ese momento, que no sabemos si lo ha hecho o no, pero habría ganado 20 millones de euros. Al final la empresa Grifols cerró solo en el menos 26, solo. Es un decir, solo porque según su informe tendrían que valer entre menos 35 y menos 75%, ¿vale? Pero aún así se dejó más de 2.000 millones. Es verdad que hoy cuando lo he estado mirando hace una hora estaba 9% arriba, entonces había recuperado En, parte en del este terreno. momento, mientras hablamos tú y yo, está un 11,47 arriba. No ha recuperado la mitad porque tendría que recuperar un 30% para recuperar ese 20 y pico, 20 y poco, pero ha recuperado parte de esa caída. Qué es lo que alegan? ¿Qué es lo que alega Gotham? Lo que alega Gotham básicamente es que la empresa tiene tanta deuda y mucha escondida y no declarada que no tiene una capacidad, y corrígeme si me equivoco, para devolver esa deuda, ¿no? El Vale. ratio deuda Vamos, evita. es mucho más alto del que Grifols dice. Vale, vamos a atacar un poco el tema. Vamos a seguir un poco con el contexto. En ningún momento se acusa a Grifols de ser un GoWex. Es decir, cuando Gotham levanta o destapa el escándalo de GoWex, lo que destapa es una contabilidad falseada, unas ventas que no existían y una cartera de clientes que no era real. Eso es harina de otro costal, como se suele decir. Todo lo que Grifols en este momento pone en duda, todo lo que Gotham, perdón, pone en duda sobre Grifols, es información que es pública, está auditada y está al alcance de cualquier usuario de las cuentas anuales de Grifols. Por resumir muchísimo, básicamente, y lo más significativo que dice Grifols es que dice Gotham, perdón, de nuevo, es que Grifols consolida en sus estados financieros el evita de dos sociedades en las que no mantiene una participación desde un punto de vista mercantil, pero no se reconoce la deuda que según Gotham tendría que reconocer por las opciones de compra que tiene sobre esas mismas empresas. Esto es resumidísimo, por supuesto no es del todo preciso y lo presento con todos los disclaimers del mundo, pero básicamente es eso. O sea, a ver, básicamente es lo que tú comentas. Hay
una empresa que tienen el 55% y que en el EBITDA pues agregan al 100%, cosa que entiendo, tú sabes más de esto, pero que hasta cierto punto es correcto porque luego en el beneficio neto sí que aparece. Y luego otras dos empresas que a mí sí que me resulta llamativo que es las que has comentado de opción de compra, que es AEMA y BCP, que aparecen tanto en Scranton Correcto. como en Grifols, en las dos. Aquí lo que podríamos discutir es la normativa y el criterio contable, porque la normativa en consolidación te dice que tú integras una compañía cuando la controlas. Entendido como controlar, normalmente, dominar el órgano de administración. Y puedes dominar una empresa y puedes dominar el órgano de administración sin tener ningún tipo de participación en el capital social. Ese criterio nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor, nos puede parecer una locura, nos puede parecer un despropósito, pero es correcto. Yo no he auditado las cuentas de Grifols, espero también no hacerlo nunca, pero en mi opinión es muy difícil que a los auditores de Grifols los pilles en un renuncio de criterio contable. A un auditor se le puede engañar, y ha habido casos en los que a los auditores se les ha engañado. Un auditor puede ser tremendamente negligente en algunas cosas, y ha habido casos en los que lo ha sido. Se puede esperar que haya cooperación incluso por parte del auditor a la hora de cocinar un fraude, y ha habido veces que eso ha ocurrido. Pero en información que está en la memoria, que es pública, en la memoria de Grifols, en las cuentas anuales, que es un criterio contable que es correcto, es algo tan burdo, o sería un fraude tan burdo, que a mí, igual mañana se destapa que hay un fraude mastodóntico, pero me llamaría muchísimo la atención. Me llamaría muchísimo la atención. A ver. Otra cosa es que desde un punto de vista de un análisis financiero y desde un punto de vista de un análisis de negocio, tú estimes, tu inversor, tu banco que tiene que decidir financiar a Grifols o no hacerlo, estimes que esa opción de compra, que esa situación tiene un peso. Y digas, bueno, es que probablemente el contrato o ese tipo de opción de compra que tú tienes no genera una obligación automática de comprar estas empresas que dominas, por lo tanto no tienes un pasivo asociado, porque claro, lo que también entiende Gotham es cuánto se tendría que endeudar Grifols para comprar esas empresas. Eso también habría que comentarlo, ¿no? O que habría que discutirlo. Yo puedo descontar ese efecto en mi relación con Grifols. Pues oye, te voy a cobrar más interés porque yo considero que tu EBITDA ajustado o tu ratio de deuda sobre EBITDA ajustado operativo o real, no estoy diciendo que el que hay sea falso, sino en la práctica no es de 6, es de 9. Claro, a ver, la cuestión es que ellos en sus cuentas ponen 6,7, según los cálculos que han hecho. Yo entiendo que si tú quieres, esto de que tienes control, yo lo veo un poco, lo poco que he leído, pillado por los pelos, porque claro, tengo control porque tengo una opción de compra. Es que lo primero que tendríamos, y a mí, si no lo pone en el informe de Gotham, que yo no he leído, eso está claro, me he informado como nos estamos informando todo el mundo, yo lo primero que intentaría aducir para demostrar que no tienes el control, diría, el órgano de administración de estas dos sociedades está formado por unos señores que a usted, Grifols, ni lo conocen. Y ya está, ya has desmontado el control. Pero claro, los auditores de Grifols, que es una super multinacional, no los vas a... Entiendo yo que es difícil pillarlos en ese renuncio. A ver, es KPMG, se puede decir, no pasa nada. Hombre, entiendo yo que estará bien. A ver, de todos los modos, sí que es verdad que los bonos no han cambiado en exceso de valoración. Básicamente lo que alegan es cuando, si contamos la deuda evita el ratio oficial del 6,7 y nos vamos, pero hacen una cosa un poco rara, ¿no? Y nos vamos a toda la deuda que tendríamos que tener si comprásemos estas empresas con las opciones tal, pero luego quitan evitas
de porcentajes, sale que el ratio sería entre 9 y 13 y esto haría que suban los tipos de interés y con el evita que tienen, que quitan todo el evita, pues ya no podrían pagar y entonces llegan a la conclusión de Claro, clickbait que es esto vale cero, ¿vale? es que el informe está montado al revés. Es decir, pretendiendo decir que Grifols vale cero, ¿qué supuestos tengo que ir construyendo para llegar ahí? Esa es, en mi humilde opinión, lo que está pasando aquí. Yo, criterios contables auditados, supervisados por la CNMV, que a priori, insisto, yo no he auditado Grifols, pero oyes cómo está contabilizado y te cuadra, lo que podemos discutir es el criterio contable. Podemos discutir si la normativa contable, la normativa de consolidación, pues hasta qué punto es razonable o no es razonable. Pero eso no transforma a Grifols en GoWex. No, por supuesto que no. O sea, y sinceramente, a mí que yo lo entiendo, ¿no? Ellos acaban de vender 50 millones de acciones y quieren que valgan lo mínimo posible. Pero honestamente, yo no sé si esto afecta bastante serio a la reputación de Gotham. Para mí, por lo menos para mí, con lo que he leído, pierden bastante reputación, porque al final si tú dices, oye, tiene que valer un 35% menos, yo eso, aunque estaba siempre esa información ahí, cualquiera podría haber hecho ese análisis, pero yo eso te lo compro, es como, oye, la gente no está leyendo bien las 100, 200, 300 páginas de cuentas anuales y si las lees bien, date cuenta de este problema. Los bancos no están haciendo su trabajo cuando le están dando préstamos y fíjate, si lo lees bien, tienen mucha más deuda de la que tienen. Entonces, esto vale, como dicen en algún punto, un 35, un 75% menos. Claro, cuando salen con dos Spidermans apuntándose en el informe diciendo que esto es de Scanton y que esto es mío y que es de los dos, ¿no? Y dicen que vale cero de golpe solo en base a información que ya era pública, que ahora entraremos en todo esto de, oye, ¿qué es esto de que haya un vehículo familiar de la familia Grifols comprando, descomprando y tal? Que eso a mí no me gusta, pero no creo que sea ilegal, pero eso a mí no me gusta, me parece un poco Claro, turbio, pero eso no quita que yo creo que aquí se han pasado un Gotham de clickbait. Igual nos tenemos que comer estas palabras, pero creo que se han pasado. igual sí. A ver, es que yo creo que esto admite muchos debates. Es decir, podemos decir, y si empezamos a abrir es nunca acabar. El holding de la familia Grifols está en Holanda. Eso no es casualidad. Los criterios contables son los que son, pero son legales y son ajustados a norma. Hay muchas. Es posible que los analistas de los bancos no hayan hecho bien su trabajo. Es posible que se pueda emitir un informe de análisis sobre una compañía diciendo, oiga, mire, más allá de los números que están preparados bajo este criterio, si tomáramos este criterio o si tuviéramos una visión más amplia o un análisis más completo o más financiero, esta empresa tiene el negocio cogidito con alfileres. O esta empresa, en toda su dimensión o el grupo al que pertenece o toda la unidad de negocio en la que está incluida, vista globalmente, implica esto y lo demás allá. Me parece completamente admisible. Y me parece real y probablemente sea sano y necesario. De ahí a decir que Grifols manipula su contabilidad, que Grifols, que hay fraude, sacar un titular de prensa equiparando a Grifols y GoWex, porque lo estás haciendo en el titular y sabes que lo estás haciendo. De la empresa que destapó el escándalo GoWex, ahora llega a Grifols. Creo que hay mucho. Claro, a ver, bueno, ese titular no creo que lo hayan hecho ellos, también te lo digo. Pero claro, aquí en España esta era la empresa de GoWex, ¿no? La conocíamos Claro, por GoWex, claro. entonces, pues bueno, pues ahora nos llega esto, pero sí que es verdad que quitado esto, no sé hasta qué punto el salir diciendo que vale cero es algo honesto.
porque tú sabes que no vale cero. Yo creo que ellos saben que no vale cero cuando emiten este informe. Entonces, ¿estás diciendo eso realmente? No lo sé, ¿eh? Pero puede ser que estés Y diciendo cuando eso porque emites ese quieres que valga cero. informe, no, pero si baja un 40%, es un 40% de margen directo para ti en una operación en corto. Claro, lo que me gustaría entender es saber si Gotham City ya ha comprado las participaciones y lo ha devuelto, porque esto al final sería muy importante de tener en cuenta. Si Gotham City ahora viene y nos dice que ya ayer, cuando estaba al 40%, había recomprado las participaciones, hombre, pues eso yo creo que lo dejaría en muy mala situación. Si dices que mínimo, minimísimo en el mejor escenario va a perder un 35%, pero que esperas el 75% de pérdida y que el titular es cero, es que va a valer cero, y tú coges y en cuanto hace un tic del 30%, que es el escenario más optimista que planteas, lo vuelves a comprar y cierras tu posición, hombre, pues creo que ahí estamos yendo un poco al límite, ¿no? O sea, que no es que yo esté en contra de que Gotham analice, o Gotham, o con, no sé cómo lo llamarán si en inglés o en español, o de que no sea verdad, de que estén muy endeudados. Honestamente, a mí me parece una deuda brutal. Me da igual la del 6,7 que la del 9, que la del 13. O sea, que Mira, evita que no es yo cash flow, aunque la gente lo desde piense. mi, desde mi perspectiva y mi ventana al mundo, que es muy pequeña, creo que hay análisis que hablan de riesgo. Es decir, desde el momento que tú constituyes un holding empresarial y empiezas a separar unidades de negocio, probablemente, y esto solo lo sabe la familia Grifols y es tirar un triple por nuestra parte, pero probablemente estás separando riesgos a nivel muy pequeño. ¿Qué suelen hacer las empresas? Muchas veces lo hacen en segunda generación cuando ya tienen un determinado volumen. Han montado una empresa, compran una o varias naves industriales donde está esa actividad y muchas veces lo que hacen es crear otra sociedad y sacar esas naves y meterlas en otra sociedad. Tú ahí, con tus hechos, estás hablando del riesgo que tienes. Dices, voy a separar lo que tiene poco riesgo, un inmueble, de lo que tiene mucho riesgo, una empresa. Yo, cuando y ya alguna vez en el pasado he visto cosas así de cerca, y ahora por darle un poco de manga ancha a Gotham y a las cosas raras, yo cuando empiezo a ver un holding familiar o algo relacionado con los administradores o consejeros de esa empresa, donde empieza a haber cambios como son estas dos, AEMA, BCP, en la cual yo te vendo, pero luego tienes opción de recompra. Por más de que esté muy limpio todo, que probablemente lo está, será todo legal, ha pasado por KPMG, es una empresa del IBEX, está todo muy bien hecho, es lo que tú dices, empieza a haber un problema que son los intereses desalineados, ¿no? O sea, es decir, llega un punto de que depende de lo que valgan las cosas, mm, puede que el CEO de la empresa, por más de que actúe pulcramente hasta el final, tenga más interés en que le vaya bien a su holding o que le vaya mal a X, Y o Z dentro de sus empresas, porque así tiene más en el holding, menos en el otro lado. No lo sé, es como tener un seguro de vida muy alto y llega el punto en el que vales más muerto que vivo, ¿no? Es un Sí, ejemplo, es incentivos. en eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y ya te digo que si abrimos eso, ahí tenemos muchísimo para tirar. Pero una cosa es eso, una cosa es que alguien ponga la luz y diga, ojito con esta empresa que tiene un riesgo de negocio, que está, como decía antes, todo cogido con alfileres, que el apalancamiento es súper alto. Ojo con eso. Y otra cosa es buscar el clickbait que hace que cunda el pánico a corto plazo, porque claro, la acción, o sea, aquí lo que parece, porque la empresa ha recuperado gran parte de lo que perdió, ¿no? Parece que se publica el informe, la gente lee la última página, que es donde Gotham dice esto vale cero, y conforme pasa la mañana y la gente se va leyendo el informe y lo va interpretando bien, el valor se recupera.
Probablemente ese es el efecto que las personas que redactan o que confeccionan este informe están buscando. Claro, pero a mí entonces eso me genera otra duda, que es, ok, si en el caso de GoWex, vale, pues es algo que estaba oculto, que se ha descubierto y que tú en el mercado no podías saber y por eso el señor estuvo en la cárcel, ¿vale? Porque era algo ilegal. Pero en este caso, si es algo, toda esta información estaba ya en unas cuentas anuales, todos los bancos y los analistas españoles, la mayoría, lo ponían como recomendación de compra. O sea, gente que se supone que se dedica a trabajar y no muchas horas analizando empresas para sacar informes. De repente te viene alguien que vende en corto con un informe que no saca nada nuevo, solo reestructura la información y dice, fíjate que con toda esta información que ya la teníais, esto no vale nada y de repente la reacción del mercado es, ostras, qué sorpresa, esto no lo sabíamos y cae un 40% el precio de la acción de golpe, ¿en qué clase? O sea, ¿realmente se está haciendo un buen Sí, trabajo por parte de los analistas? También yo creo que habla muy mal. probablemente, claro, haya un sustrato en el fondo de todo esto y en el trabajo de Gotham que sea positivo y que sea analicemos bien las cosas. Porque nos estamos, o la gente se está volviendo loca porque dices, consolida el EBITDA, pero no consolida la deuda. Consolida el EBITDA, pero si tú te vas a la cuenta de resultados consolidada al final del todo, el beneficio que no corresponde a Grifols de estas dos empresas en las que no mantiene participación, que es del 0%, lo sacan. Eso lo sacan. Es decir, Grifols se está atribuyendo el EBITDA, pero no se está atribuyendo el beneficio. Ojo, o sea, que la contabilidad es agresiva hasta o arriesgada hasta cierto punto. Entonces, tiene que venir un Gotham para hacer que eso deje de pasarnos por debajo del radar, depurando el efecto clickbait, depurando el esto vale cero, depurando la última parte del informe de Gotham que habla de es que, claro, no, cuando todo esto esté así, no te vas a poder financiar y entonces no podrás pagar la deuda y te irás a la quiebra. Quitando todo eso, yo creo que hay un sustrato que sí es utilizable y sí es positivo y es el de el mero análisis de negocio o la llamada a hacer un análisis de negocio completo. Correcto, o sea, es decir, a mí esas son las dos cosas que más me sorprenden. La primera, que nos sorprenda algo que ya estaba en las cuentas anuales, a ver, que igual luego aparecen más cosas y resulta que no era todo tan limpio, y que la reacción del mercado, que aquí muchos José Carlos de la vida hablan de la eficiencia del mercado y todo es perfecto, que la reacción del mercado a una información que no es nueva, esto de que los precios siempre reflejan toda la información disponible en todo momento. Bueno, pues aquí veo una información que no es nueva que ha hecho que caiga el 40% una acción. Una información que no Es es que, nueva. sí. Además, esto a mí me hace una llamada. Yo ayer recibí llamadas de conocidos, de clientes, porque claro, a la gente le encanta cuando sabe que eres auditor, le encanta la persona que tiene confianza contigo llamarte y decir, es que no sé qué es culpa de los auditores, Goldman Sachs y Lehman Brothers, o sea, y mezclarlo todo, ¿no? El mundo en el que vivimos y el sistema económico en el que vivimos genera unos monstruos económicos y Grifols, al lado de gente como Apple, es una pyme, que son realmente muy difíciles de controlar y generan información financiera muy amplia. Esta información era pública, era notoria. Alberto Bordeje y Pablo Gil se podían haber bajado las cuentas de Grifols el día antes y empollárselas de cabo a rabo, pero con un nivel de complejidad altísimo, altísimo. No, por no hablar de empresas como Grifols que no solo se diversifican, sino que se diversifican internacionalmente. O sea, tú para tener una foto de lo que es Grifols, el ente económico total, te tienes que empollar las cuentas anuales de Straton, la holding, de las dos empresas estas de Plasma, de la empresa que no sé qué, de Grifols SA que está en España. ¿Cómo deficiente es un mercado cuando la información existe, pero es tan amplia y tan compleja que es imposible digerirla en un periodo de tiempo mínimamente razonable y rápido?
Pues a lo mejor el mercado no funciona tan bien como los José Carlos de turno dicen. Es muy difícil y es que aunque esté toda la información, es lo que tú dices, hay muchas normas contables, interpretaciones, luego tienes cosas agregadas, es que es tremendamente complicado y tampoco hay, ta- tampoco, por lo que yo estoy viendo, la gente tampoco compra con un conocimiento brutal, que es difícil comprar con un conocimiento Es brutal, que es muy pero difícil tener ese conocimiento. Muy, muy difícil. Yo por eso la gente al final nos van a tachar en la caverna de bolivarianos. Pero es que la gente que defiende a muerte que el mercado es perfecto porque la información existe, en mi humilde punto de vista no es verdad. O sea, de hecho, hay actores en el mercado cualificadísimos que se dedican 40, bueno, 40 no, muchas horas a la semana a esto, en exclusiva, que fallan y se equivocan. está claro, yo no sé si lo he contado alguna vez en la caverna, pero a mí cuando me viene el típico José Carlos, el trader de turno, a decirme que él ha ganado dinero invirtiendo y analizando unos gráficos de velas y hombro, cabeza, hombro y cosas así, ¿no? Yo siempre me acuerdo de lo mismo, de estar trabajando en una sala de tesorería de un gran banco y un señor con un ordenador súper pepino, con 5 monitores y los retrovisores para ver quién venía por detrás y que escribía las notas en japonés, físico él, eh, tenía, además de una conexión directa y rápida diferente de los demás, tenía unas licencias que valían 40 y 50 mil euros al año de software. Entonces, claro, cuando vienes y tú me dices, incluso él muchas veces se equivocaba, y entonces, claro, cuando tú vienes y me dices que yo, desde mi Pentium 3 de 1998 en Matalascañas, voy a ganar al mercado analizando gráficos, pues me río Porque un poco en tu cara. me baja una app en el móvil, que es la que utiliza mi colega el Jonathan, que hoy cuando estábamos en el gimnasio me lo ha contado. O he hecho un curso de un CryptoBro que me ha costado 400 euros. Dices, pues tú lo que pasa es que no sabes lo que estás haciendo. O sea, si tú mañana, Alberto, independientemente de que hubiera pasado esto, te hubieras levantado por la mañana y hubieras dicho, voy a invertir en ACS, porque ACS es de Florentino Pérez, que es un tío que es un icono en lo económico, presidente del Madrid. Bueno, si tú te tienes que plantear qué es ACS, qué es el ente económico ACS, qué es la empresa ACS, hay tantas cuentas anuales, tanta información a nivel internacional que tienes que ser capaz de interpretar, digerir, procesar y concluir, que te puedes tirar un año fácil solo con el trabajo de prospección. Entonces, José Carlos, nuestros queridos Pili y Paco, la persona que se está planteando entrar en bolsa, ¿de verdad cree que es un player del mercado, como se suele decir? ¿De verdad crees que estás en un mercado eficiente y que te informa de todo? Porque la forma que tiene el mercado, no sé muy bien qué palabra usar, de marearte, por ser suave, no es ocultarte información, es enterrarte en ella. O sea, hay un episodio de Los Simpson que a mí me gusta mucho, que es uno en el que el señor Barnes se hace un chequeo. Yo no sé si Sí, tenemos seguidores correcto. de Los Simpson. Y ves que tiene tantas enfermedades que no pueden entrar en su cuerpo. Pues esto es similar. Tienes tanta información auditada, supervisada, la CNMV, el Nasdaq, la SEC. ¿Cómo va un usuario de a pie a gestionar eso y creerse que sabe invertir en bolsa? Más allá de decir, bueno, pues voy a comprar acciones de Apple, que sé que es una empresa súper guay y dentro de 6 meses valdrán un 5% más. Pues bien,